Hoy nos encontramos en Voces con un escritor. Es, desde mi punto de vista, uno de los escritores más apasionados que he conocido. Aunque me diréis que escritor no es apasionado. Sí, todos son apasionados, pero hay quien lo transmite de una manera mucho más potente y poderosa. Y Jordi Catalán, que está aquí conmigo en Voces, hoy es uno de ellos. Bienvenido, Jordi, otra vez aquí. Muchas gracias, Lorena. Tenía muchísimas ganas de volver a estar aquí contigo, te lo digo en serio. Pues son compartidas, sobre todo tal y como me he quedado después de la lectura del Símbolo Malin, que es la novela de la que vamos a hablar hoy. Pero antes, recordaros que el año pasado publicó Anómala, que también me enamoré de Magda, absolutamente, de una de sus protagonistas, bueno, su protagonista. En Anómala, que lo tengo por aquí, de hecho, ya lo habréis visto por ahí. Anómala nos presentaba el mal, nos acercaba a un mal que está siempre al acecho, que a veces no vemos, pero que está ahí con depredadores a través de, como decía, de Magda, una mujer joven con un trastorno disociativo que nos ponía también una suerte de espejo delante de nosotros mismos para reflejar aquello que a veces ocultamos porque nos gusta menos de nosotros o incluso esas pinceladas del lado oscuro que podemos tener cada uno. Desde luego, las novelas, digo las porque el símbolo de Malin también es un poco así, son irreverentes, políticamente incorrectas, implican al lector, hacen reflexionar. En el símbolo de Malin mucho más. De eso no podremos hablar mucho porque si no vamos a desvelar la trama y nos plan. En el símbolo de Malin lo que me ha encantado es que es un itinerario del mal. Nos sumerge o nos adentra en un camino en el que vamos a descubrir poco a poco, capa a capa, cómo se pervierte la inocencia, la bondad, la luz. Y en ocasiones lo vamos hasta a entender, cosa que es bastante sorprendente, ¿no? Por el tipo de cosas. Bueno, y si pensamos que empieza con una violación, por ejemplo, estamos ya ante un inicio muy duro. Tiene pinceladas del siglo XVIII que me encanta. Yo soy un amante de la novela negra, del gótico negro del siglo XVIII. Cuando hablo de gótico me estoy acordando de The Cure, que lo mentas también. Hablaremos de la música en el símbolo Malin. Así que de eso vamos a hablar hoy, pero antes, dinos qué estás haciendo ahora, porque sé que andas por ahí haciendo otras cosas, no paras. Sí, no. Así que ponnos un poquito al día. Bueno, estoy liado. La verdad es que me hubiera gustado estar más con mi nueva novela, que ahora, por suerte, tengo unos días que me puedo centrar en ella, ¿no? Porque tenía ganas de volver otra vez al thriller y en esta ocasión me aventuro un poco con el terror también, ¿no? Sí que es cierto que me voy siempre para el terror psicológico, porque yo no ¿Mm? sé qué pasa con el tema de lo psicológico, que lo tengo ahí, lo tengo pegado, ¿no? Pero estoy ya metiendo pinceladas de terror, que al final es el género que más me gusta leer, ¿no? Con el que he crecido, ¿no? Stephen King me encanta, ¿no? O, no sé, ese tipo de novelas en las que consigue, ¿no? El thriller ese que consigue erizarte la piel. Y estoy intentando hacerlo y me gusta porque me siento cómodo, ¿no? Creí que era más difícil, pero me siento cómodo. Y ahora estoy escribiendo, gracias a Dios, pero llevo como desde septiembre desarrollando lo que será una futura serie televisiva. Ah, Firmé un sí. una productora audiovisual y estoy muy liado con eso y me tiene un poco absorto de todas mis ganas de poder seguir escribiendo, ¿no? Pero bueno, son dos batallas que son bonitas de lidiar. Bueno, felicidades. Muchas gracias. Porque la pasión, la constancia y el trabajo se acaba recompensando. Esto también aparece en el símbolo Malin, que también vamos a hablar de ello porque es importante. En la portada, que no puedo enseñar porque me lo he leído en digital, y si pongo el teléfono, no sé si tú lo tienes ahí, si lo puedes poner, si no, yo pondré también. Tenéis, bueno, el símbolo Malin, que es lo que da nombre, lo que titula este libro. Y yo he visto ahí una cosa que luego te voy a comentar, pero antes dime cómo llega el símbolo Malin a tu vida. ¿La historia te lleva al símbolo Malin o el símbolo Malin crea la historia? ¿Qué fue antes? Mira, cuando vamos a ponerse antecedentes, plena pandemia, mucho tiempo libre, obligados a encerrar todos, estar en casa, quería escribir, tenía tiempo libre, ¿no? El poco tiempo que me deja mi pequeña, dice, quería escribir un nuevo thriller, ¿no? Tenía muy claro que iba a hacer otro, seguir en mi línea. Pero con una niña pequeñita, en aquella época tenía 2 añitos, empezó a preocuparme una cosa que sí que me preocupaba, ¿no? Como miembro más de la sociedad, pero me empezó a asustar su futuro.
Y digo su futuro, ¿no? Por el miedo a ser papá primerizo y sobre todo de una niña, ¿no? Estamos viendo que la sociedad sigue estando atosigada, ¿no? Con noticias horribles, ¿no? De qué está pasando, ¿no? Con el cuidado a este género, ¿no? Y me preocupa mucho su futuro, ¿no? Con quién se va a juntar, cómo se va a saber defender. Y me vi obligado a hacer un paréntesis en mi vida literaria y le dediqué una novela, ¿no? Quería dejar mi mensaje, ¿no? Mi mensaje, no sé si va a llegar o no, mi idea era que se transmita y yo sé que me moriré y el libro se quedará ahí, ¿no? Y me gustaría que esto corriera la voz porque creo que es interesante, ¿no? Antes de adentrarnos a lo que yo he visto en esta novela, en la portada he visto, que no sé si será porque, bueno, como sé que eres músico y la música es muy importante para ti, he visto dos blancas y yo no sé si eso está intencionado ahí o, o no, o ha sido casualidad de abrir el símbolo, de no hacerlo continuo Sí. y... Bueno, no, sí que es cierto y te repito, ¿no? Otra vez insisto en que eres muy observadora, ¿no? Y me gusta porque busca o ves cosas donde la gente no ha visto, ¿no? Y donde no las hay a veces, ¿eh? Fue casualidad, pero sí que me di cuenta, ¿no? De cuando se hizo ese garabato que apareció. Entonces, como que me vino como anillo al dedo, porque es que era como una firmita más de música, no me he olvidado de ti, ¿no? Aunque no estoy activo, no me puedo olvidar de esa pasión que yo creía que era mi primera pasión. Entonces, este símbolo que lo descubrí porque estaba buscando una idea, estaba fascinado con el tema del infinito, ¿no? Y con el tema de crear un bucle, de alguna manera, viajar un poco a la historia interminable o este tipo de novelas en las que el protagonista podía cruzar el umbral ¿no? Entre el lector y el escritor, ¿no? O sea, que el que lo leyera tuviera de alguna manera una importancia, un peso relevante en la trama. Entonces, descubrí el símbolo Malin. Descubrí, aquí no es muy conocido, ¿no? Aquí hay gente que lo tiene tatuado, pero se ve que en los países nórdicos es un símbolo que todo el mundo conoce, que la gran mayoría de personas se ha tatuado y dije, este símbolo aquí no se ha trabajado. Pues bueno, voy a averiguar si este símbolo se ha creado alguna novela o hay algún tipo de registro en la propiedad y para mi sorpresa no había nada. Cuando digo nada, es nada, no hay ningún medio que use este nombre y dije, pues lo registro, me lo quedo. Entonces este símbolo es tan importante, ya no solo por lo que significa, ¿no? Que para mí su significado es muy importante, ¿no? Intenta solucionar el problema, intenta salir del bucle, siempre hay una salida, ¿no? Esto ya lo hablaremos, pero era importante porque la novela en sí, su estructura es el símbolo Malin. O sea, tú puedes volver al capítulo 1 desde el 24, ¿no? O sea, es todo un bucle infinito hasta que tú decides zanjar el tema y pasar al último capítulo, que es el 25, que simboliza un poco la flecha de este símbolo, ¿no? Entonces, no lo sé si tuve suerte o no, pero me venía perfecto y dije, es que tiene que ser el símbolo Malin. A veces las cosas parece que estén hasta predestinadas en cierta medida, aunque... Fue una lotería, porque que me apareciera esto, que estuviera libre y que pudiera darle tanto sentido a la novela, para mí fue una lotería. Una novela con dos caras de la realidad, Samuel y Sonia, aunque luego hay otros personajes que van alimentándolos y haciendo crecer esa trama. Dos nombres que empiezan por S. Entonces, claro, mi mente perversa, ¿no? Pues, el símbolo Malin, si los pongo... Sabía que lo averiguarías. Si juntas sus dos nombres se crea un infinito, sí, es que está todo pensado ahí. Es que Jordi es muy retorcido, como podéis ver, ¿eh? Pero está lleno y seguro que no he visto un millón de cosas o no nos dará tiempo Son para pequeños, verlo todo. son pequeños easter eggs, ¿no? Los huevos de Pascua que me gusta dejar por ahí, ¿no? Y por eso agradezco a personas como tú que cuando lo averiguan, para mí es un orgullo, ¿no? Porque hay mucha gente que se ha quedado con muchas cosas, ha sabido leer entre líneas, pero tú vas un poco más allá, ¿no? Pero es que además la S de serpiente, que también aparece en un momento dado en la novela, que yo veo como una suerte también de fábula, que también quiero comentarlo, pero posteriormente, para tener un poquito de orden, si no me voy por todas partes. Lo que hablabas sobre tu hija, esa necesidad, esa preocupación por lo que puede llegar a ocurrir, sobre todo porque ves la inocencia y claro, esa inocencia en un momento dado va a intentar ser pervertida de muchas maneras, tanto o por la vida misma, ¿no? Que al final pues vas
Entonces, yo lo que veo del símbolo Malin es que has querido hacer como una caja de herramientas con recursos sobre los peligros que pueden acecharla a ella y a tantas niñas en un momento dado. Y te propongo un juego para hacerlo un poco más dinámico y que no te me duermas, que son las 4 de la tarde. Estoy a tope porque esta entrevista tienes que estar a tope, porque Lorena es una crack y hay que estar. Bueno, esto ya estaba pactado, ¿eh? Habíamos dicho, ahora tú dices esto de mí, que para que me dé. Me he puesto roja seguro. Bueno, centrémonos. Entonces, yo te propongo un juego. Veo uno de los peligros que has plasmado en tu libro y tú me dices qué herramientas puede encontrar el lector o has querido transmitir o te has dejado también, quizá. Las drogas, evidentemente, pero muy peligroso me parece más la segunda utilización que has hecho, porque la primera, sí, de euforia, de exaltación, la segunda que he visto yo ahí es la de la creatividad, la de potenciar una creación, y esta me parece aún más peligrosa que la primera. Frente a eso, frente a las drogas que forman parte, es casi, bueno, hay un elemento que es casi un personaje que va viajando a lo largo de la novela. ¿Qué hay en tu novela para poder combatirlo? ¿En qué pensaste? Lo pensé, como siempre, en el tema, la droga siempre acaba cayendo por algún tipo de brecha, ¿no? Siempre hay la gente que acaba no consumiéndolo, ¿no? Porque el consumo es, bueno, es un poco aleatorio y todos podemos consumir lo que sea de vez en cuando, ¿no? O esporádicamente, pero la adicción como tal, ¿no? Busca esa brecha, ¿no? Ese vacío en tu carencias que puedas tener en tu vida. En el caso de Samuel, su vida es un poco triste, ¿no? Siempre ha sido el niño que ha estado de lado, ¿no? En un barrio siempre la periferia, con malas compañías, con una familia desestructurada. Entonces, él rápidamente encuentra allí una salvación económica y una salvación de euforia, ¿no? Como bien comentas. Él encuentra el super yo en las drogas y acaba encontrando la vía económica convirtiéndose en traficante, y luego la capacidad de sobrevivir, ¿no? Porque al final Samuel es un superviviente. Y en Sonia lo que sí que veo es que también arrastra una herida, ¿no? Porque su herida paterna, ¿no? Su pequeña herida paterna. Es la niña que todo le ha ido bien, la princesita que vive en una familia feliz, ¿no? Acomodada económicamente, pero hay una otra herida que es la de que su papá no está orgulloso de ella, ¿no? Y esa pequeña herida que yo creo que nos pasa a la gran mayoría de seres humanos, estas pequeñas heridas te pueden destrozar. Y si hay alguien por ahí muy avispado que sabe cómo colarse, acaba metiéndote en un camino muy turbio, ¿no? Y ella encuentra precisamente eso, ¿no? Porque cuando está sumida en una relación tóxica, se va viendo que se va apagando, pero no sabe bien el por qué, ¿no? Y cuando descubre los efectos de la droga, vuelve a recuperar esa creatividad que había perdido, y la euforia la convierte en alguien que no es, ¿no? Entonces, ¿cómo combatir esto? Bueno, con las personas que te rodean, ¿no? Con las personas más queridas. Siempre hay alguien, un clavo, ¿no? El último clavo, sea familiar, amigo o conocido, en el que podemos confiar o en el que podemos agarrarnos cuando vemos que estamos en el abismo. Uh-huh. Después de las drogas, o bueno, no, va ligado el sexo también. Es muy importante en la novela, a lo largo de la novela. Llega en momentos muy interesantes, agiliza la trama o crea un hito en la trama. El sexo, que puede ser maravilloso y debe serlo, sin embargo, utilizado como herramienta de sometimiento, de moldear a alguien, de crear una adicción, y por otra parte la sorpresa de una inocencia que no tiene experiencia y se siente atraída también por ese lado oscuro, ¿no? Porque es que a todos nos atrae al final esa parte, esa Lo impulsividad, salvaje, esta vez. ¿no? Lo salvaje, el instinto, ¿no? Al final somos animales, ¿no? Y yo creo que siempre hay que recordar que venimos de donde venimos, ¿no? Y que somos una sociedad, y tenemos mucho material, ¿no? Didáctico, en una educación, pero seguimos siendo animales, ¿no? El instinto no podemos esquivarlo. Yo Totalmente. pienso que también en el lado de Samuel, el sexo como adicción, ¿no? Pues lo lleva siempre todo al lado más extremo, ¿no? Al más perverso.
para él es lo normal, ¿no? Su manera, incluso creo que hay un momento que se lo explica a Sonia, ¿no? Perdóname por amarte así, ¿no? Porque es que no sé amar de otra manera, ¿no? Y para ella es la novedad, ¿no? O sea, eso que le crea un cierto morbo y una cierta preocupación a la par, ¿no? Que habla con sus amigas y llega un momento que sabe que se está yendo de las manos y incluso decide apartarse de la confianza de sus amigas para llevarlo a solas porque es que sabe que es mucho más es más complejo de lo que ella está sintiendo, ¿no? Entonces, Ujú. eso, con la suma de todo, acaba metiéndolo todo en un pozo. La manipulación, otro de los grandes peligros, el aislamiento, el cómo la persona que quiere conseguir algo de ti, quiere manipularte, te aísla. Y enfrente tenemos soluciones en tu libro para eso, para si lo detectas o si alguien del entorno lo puede llegar a detectar. Bueno, la manipulación en Samuel es su arma más innata, ¿no? Parece ser que es un personaje creado para ser dañino, pero él no es consciente de lo que hace, ¿no? O sea, por donde pisa no crece la hierba, por su manera de ser, ¿no? Porque él cree que todo se consigue así, ¿no? A base de triquiñuelas, a base de fastidiar a los demás para mostrarse él. Eso ya forma parte de su personalidad. Y sin embargo, para Sonia, pues esa manipulación también la saca de su zona de confort Mm. y como que le tapa un poco el dolor que arrastra a ella, ¿no? Con su padre. Como hay una cadena psicológica que debe romper de alguna manera y en esa manipulación encuentra un poco la paz. ¿Cómo solucionar esto? Repito, con lo mismo de siempre, con tu gente, ¿no? Sabiendo que cuando tus seres más queridos te dicen que hay algo que funciona mal, bueno, la negación y todas estas etapas son procesos, pero hay que saber escuchar y al final, cuando el río suena, es que agua lleva, no hay más. En esa muleta están las amigas, que me ha parecido muy, muy interesante eso que has hecho porque son como partes de la personalidad de una persona en realidad. Se complementan entre ellas muchísimo, forman una especie de triángulo de tríada que es Belén, Maribel y Sonia. Belén la más, puede ser la más extrovertida, la más liberada en cierta medida. Maribel es la más prudente, porque al final es la que es como la madre, que la llaman, es como una madre. Ujú. Y Belén, que está ahí, que a veces va hacia una y a veces va hacia otra. Quería matizar mucho estos eneagramas, ¿no? Porque hay estos eneatipos, ¿no? Porque me parecía muy interesante utilizar el eneagrama en este apartado porque era importante tener este yin y yang, ¿no? Estas Mm, dos amistades que ejercieran como un poco de diablo y angelito ahí para ayudarla, ¿no? Entonces hay momentos que ella dice, no, con Maribel no puedo contarle según qué cosas porque sé que me va a hacer el sermón de mamá y se va para Belén, pero al final Belén acaba fallándole, ¿no? O sea, ujú. es un poco ella está en el eje central, ¿no? Ella es la personalidad un poco más normal, ¿no? Sin tener esos altibajos, ¿no? Que Belén destaca por lo extrovertida que es y por lo impulsiva y que dice lo que piensa. Ujú. Y Maribel, sin embargo, es la prudente, la cuidado, esto no se dice, ¿no? Siempre está corrigiendo a Belén y darle un poco de humor también a la trama, ¿no? Porque para mí el humor es importante también. Yo creo que en Anómala también había momentos de humor, que luego venía un golpetazo, ¿no? Con algún crimen o algo, pero siempre con alguna pincelada de humor para rebajar un poco la tensión. Mm. Hay que decir que he visto mucho de ti en Samuel, en esa capacidad que tiene de diseccionar las personalidades de las personas, en leer a través de los ojos, de los gestos. Ve una persona, ya sabe por dónde va a poder, bueno, es un manipulador, entonces por dónde va a poder moldearla y manipularla. Digo, aquí está Jordi haciendo esto con nosotros, de cierta Bueno, manera. siempre hay algo de mí en todos, ¿no? Hay momentos que digo, ostras, soy Belén, o en otros, aquí quizás me comporto más como Maribel, ¿no? O como Sonia. Siempre hay un poco de mí en los personajes, ¿no? Entonces, o alguien conocido, ¿no? O algo que me ha recordado, ¿no? Como por ejemplo el tío de Samuel, ¿no? El tío de Samuel era mi tío en algunos momentos de mi vida, porque lo que pueda decirte un padre en este caso, que cuando tienes cierta edad, como que hay una distancia, ¿no? Mm. Pero un tío paterno, ¿no? Lo que puede hacer un tío paterno o materno es el sermón que realmente tú se te graba a fuego
porque te lo dice alguien importante en tu familia y no es tu padre, ¿no? Porque con tu padre, yo no tengo padre, ¿no? Hay padre muy pronto, pero sí que es cierto que estas figuras, ¿no? Que ejercen de alguna manera de padres sin serlo, creo que era muy importante también dejarlo constante. Muy interesante, sí, los tíos, bueno, todo lo que es el entorno de los personajes, porque los ha construido también. Hay algo que me ha encantado, que es cómo muestras que la malicia de ciertas de las personas, cuando eres inocente o cuando tiendes a la bondad o cuando no tienes malicia, es totalmente incomprensible. O sea, no quieres aceptar que la persona en la que tú estás confiando tenga ese poder. Y eso se ve a lo largo de toda la novela, ya hasta al final, que bueno. Bueno, pienso que Sonia es una más. Yo creo que al final hay muchas personas, por desgracia mujeres, ¿no? Pero sí que es cierto que también hay hombres que están bajo la tiranía de una relación tóxica, ¿no? Pero en este caso me quería centrar en Sonia. Ella está bajo su tiranía, o sea, pues al final, y la única solución que encuentra es aislándose, porque sabe que va a recibir palos por todos los sitios, ¿no? Su grupo más cercano, tanto su primo, ¿no? como sus amigas, le van a decir que esto no está bien, ¿no? Entonces, la solución fácil es aislarte, porque tú estás a gusto o hay algo en esa relación que a ti te genera paz o realmente te agrada, pero sabes, hay algo dentro de ti que todos lo sabemos, que las cosas no van bien. Entonces, lo justificas. y te evades y acabas quedándote solo, ¿no? Totalmente. Has hablado de tiranía y efectivamente se establece una relación de dependencia en las relaciones tóxicas. Y qué importante es cómo lo plasmas a diferentes niveles y a través de diferentes personajes, la independencia económica, la independencia física y emocional. En todos los ámbitos, la independencia, ser dependiente nos convierte, ya que has hablado de Stephen King al principio, en el escritor de Misery, que estaba torturado, ¿no? por una fan, que se supone que tiene que ser algo positivo, alguien que te admira y de repente le destroza las piernas y bueno, pues qué tortura. Es la perversión cuando de alguien que tiene el poder de ser perverso y cuando alguien tiene algún vacío. Entonces, esta fusión, este complemento, hace que al final uno sea el dominado y otro el dominante. Es que esto funciona así, ya en cualquier tipo de relación o cualquier tipo de situación anómala, ¿no? Porque es que pasa lo vemos cada día en las noticias, ¿no? Desgraciadamente, y era importante trabajar o saber, incluso mi mensaje iba un poco más allá también, en el sentido de la obligación que tenemos como padres. Claro, yo sé que no lo voy a hacer perfecto, pero sí que voy a dejarle claro a mi hija lo que es un sí, lo que es un no y que sea buena persona, porque al final si todos hiciéramos este papel, yo creo que se podrían solucionar muchas cosas, ¿no? El principal problema creo que viene de nosotros, que somos los que estamos enseñándole a nuestros hijos la educación, ¿no? Al final... Y de la sociedad en general también, porque todos con hijos más porque tienes esa responsabilidad, pero cuando no se tienen, también debemos implicarnos en que sea así. Así que bueno, eso hay que decir que estamos hablando de estas cosas que son duras, pero El símbolo Malin es una novela que es trepidante, bueno, tiene todos los componentes de thriller que os podéis imaginar, con cambios de rumbo, bueno. No os podéis imaginar el final, no os lo podéis imaginar, aunque Jordi nos va dejando pinceladitas también a través de la música, porque cada canción hay que ir, si no se conocen, a leer las letras, porque va a aportar algo a ese momento de la trama donde va a sonar, como el Is This Love de Whitesnake. Hacía años, bueno, añares que no lo oía y me encanta. La piel de gallina de imaginarme la escena de ella cuando empieza a introducirse en el mundo de las drogas, escuchando esa canción, ¿no? Que para mí es una de las mejores baladas rock de la historia. Y sobre todo esa afinidad, ¿no? Que encuentran en común, por un lado, la carencia paterna, ¿no? Porque ambos tienen problemas paternos, y luego son amantes de la música los dos y de un género en concreto, y al final creo que estos pequeños detalles pueden ser gigantescos en comparación con, no me identifico con él para nada, somos diferentes, pero con esto en concreto que a mí me aporta tanto,
nos parecemos. Y ya con eso ya te tienen ganado, ¿no? O sea que Sí. la música... De hecho, totalmente. De hecho, yo aconsejaría a las personas que a medida que lo van leyendo y van saliendo las canciones que vas escribiendo, que vas introduciendo en la trama, que las pongan, porque francamente, y que vayan a la letra, si no la... Una lista de Spotify también, para que se llama El Símbolo Malin, que están todas las canciones por orden además, o sea que yo creo que también ayudaría mucho a entender un poco la Pero situación. que la tienes hecha, dices. En Spotify pones El Símbolo Malin y salen todas las canciones. Pues no lo he hecho, ¿ves? Mira. Quizás debería haber añadido, ¿no? En el prólogo, ¿no? Atención, Sí, así en conéctate plan de- a tu hilo musical y no, bueno, la música es importante, hay muchas canciones que son muy conocidas, otras no tanto, pero sí que son importantes, ¿no? Y la letra y el contexto y el momento adecuado, además. Totalmente. Si pudiésemos hablar, como hablaba yo antes de fábula, que también podría ser una suerte de fábula, el símbolo Malin, un cuento con una especie de moraleja que no moralina, no tiene nada que ver. Una moraleja con una moralina. Jordi no se hace pesado y no se convierte en nuestro padre para decirnos qué es lo que tenemos o no tenemos que hacer, pero si lo pudiésemos resumir muchísimo, cosa que nunca hay que hacer, pero tendríamos quizá la elección entre construir y destruir. Elegir el camino cada vez que vamos a enfrentarnos a algo es ir hacia la destrucción o ir hacia la construcción, puede ser de uno mismo, puede ser de los demás también, o de cosas materiales, de lo que sea. La destrucción, que es sencilla y rápida, te puede proporcionar un placer corto, y la construcción, que es un proceso complicado, y ahí tenemos a Samuel y a David. Sí. Son heridas diferentes, ¿no? Y al final las envidias, ¿no? Es que estamos rodeados de los pecados capitales constantemente, ¿no? Y todo, y cada uno se forja a razón de lo que tiene o de lo que no tiene. Entonces Samuel se ha creado ahí una especie de superhéroe, ¿no? Porque es que al final es una víctima, ¿no? O sea, yo le llegué a odiar creándolo, ¿no? Y dándole vida. Pero es que es una víctima más, y no lo quiero justificar por sus hechos, ¿no? Porque al final los hechos malos son de malas personas, les ha pasado algo, ¿no? O sea, siempre... A mí hubo una serie que me encantó, que era Mindhunter, que era cuando el FBI se da cuenta de que los asesinos en serie eran así por algo. Basta ya de vamos a meterlos en la silla eléctrica, basta ya de vamos a meter en la jeringuilla, vamos a ver por qué son así, ¿no? O sea, hay una causa, ¿no? El efecto causa, vamos a intentar analizarlo. Y estas personas tóxicas tienen una herida que hay que averiguarla, ¿no? Entonces, él se ha creado a su manera y semejanza, ¿no? Como lo hizo nuestro creador, y su mejor amigo, ¿no? Su mejor amigo, el que triunfa, es precisamente el que lo termina dejando de lado y al final encuentra un apoyo en él, ¿no? Que es como su última salida. La única persona que lo ha entendido y le ha querido en la vida es al que más le pisoteo, ¿no? Pero de una manera inconsciente, porque tengo miedo a que triunfes, porque tengo miedo a que seas feliz, porque tengo miedo a unas cosas que yo no voy a conseguir en la vida, ¿no? Entonces, hay gente así, yo he conocido gente así, y es una pena, ¿eh? Porque hay algunas personas que siguen teniendo envidia porque no son felices a su manera y te acaban pisando sin quererlo, ¿no? Pero luego es una maldad que le atormenta, es un poco, aparece por ahí por el libro, aunque lo había visto antes, el Heathcliff de Cumbres Borrascosas, ¿no? Ese personaje que es, pues lo que tú dices, un constructo de su experiencia, del desprecio desde pequeño, irracional, que por donde va creando dolor y desesperación. Y claro, y es tan atractivo y tan atrayente como Heathcliff. Sí, sí, ¿no? Incluso es su novela preferida de Sonia, ¿no? Cuando Sí. lee a su amiga argentina, ¿no? Le dice, es que es mi novela preferida. Claro, si no la has leído, bueno, puede ser una novela más, pero si sabes de qué va al menos, pues es que todo encaja, ¿no? O sea, ella se siente, ella arrastra también su herida, ¿no? Ella es la incomprendida, la que, bueno, se ha criado en ese núcleo familiar en el que todo va bien, pero no se puede equiparar a otros porque al final uno es lo que es y no puedes, siempre quieres más, ¿no? Entonces su sueño era ser escritora y tal, pero es la incomprendida, es la que tiene ahí ese yunque que lo va arrastrando. Y bueno, todos tienen una pincelada
trabajada, que yo creo que era importante para que la gente empatizara, ¿no? Que pudieran decir, ostras, pues yo soy más como Belén, o yo soy como Maribel, o conozco, o mi hermana es como, no sé, para que al final todo el mundo viera que a todos nos puede pasar, ¿no? Porque no estamos Bueno, es libres. que los trabajas muy bien los personajes a nivel psicológico y se nota que te gusta. Por eso digo que tú también tienes ese puntito de poder de manipulación, que no quiere decir que seas un manipulador, pero como escritor eso pues es un punto a favor, Me encanta. totalmente. La psicología me encanta y me encanta sobre todo poder transmitir a través de la personalidad, que yo creo que es más importante dibujar un poco su aspecto psicológico que no su físico, ¿no? Yo creo que transmites más con 4 pinceladas físicas y un buen trabajo psicológico que no la inversa. Totalmente. Hay otra cosa interesantísima en el símbolo Malin, que es acercarnos a la vida de un escritor, porque Sonia es una escritora de éxito, con el síndrome del impostor, con sus éxitos, con sus frustraciones, con su soledad, la soledad del escritor y ese miedo a que se le acabe la fuente de inspiración y no pueda volver a escribir. ¿A ti te ha pasado alguna vez? No al nivel de Sonia, porque evidentemente aún no me dedico a esto, ¿no? Y no sé si llegaré a dedicarme, ¿no? Por ahora estoy bien en mi zona de confort, en la que me alimento bien, en la que tengo mi trabajo, tengo mi propio negocio, escribo cuando puedo, me gustaría más, ¿no? Pero ese nivel sé que existe, ¿no? Porque conozco gente que se dedica, ¿no? Y sé que existe, ¿no? Esa presión, ese valdré para continuar en esto, ¿no? Por muy bien que me haya ido la novela, por mucho dinero que haya ganado, la vida continúa y si no estás siempre al tope, no, los miedos te pueden tirar para abajo, ¿no? No me ha llegado a pasar tanto como ella, pero sí que hay momentos de que me he identificado, ¿no? El síndrome del impostor, las inseguridades, básicamente, ¿no? De esto es bueno, ¿no? Siempre yo aconsejo rodearte de personas que les guste leer y que intenten ayudarte y cuando tengas un momento de inseguridad, pasarle a alguien de confianza que entienda un poco y que te digan, oye, esto está muy bien o que esto está muy mal, pero que al final nunca coincide lo que te dice la gente con lo que tú estás sintiendo, ¿no? Porque eres tú el mismo que te estás atormentando, ¿no? Es una montaña rusa. La falta de amor propio es terrorífica y sobre todo para los depredadores que están ahí, saben, como bien has dicho, somos como puntitos rojos y nos detectan muy rápido. Eso la verdad que es algo que tenemos que trabajar todos y construir en vez de destruir. Sí, sí. Mitología. Hay mucha en el símbolo Malin. Los espacios también son muy importantes. La isla de Zante es... mira, lo puse en Instagram en una historia que fue el extracto que saqué, porque me parece el más terrorífico de todos. Fíjate que fue cuando Samuel va a ir, que no vamos a decir por qué, pero va a casa de Sonia y ve la foto del viaje que había hecho con ella a la isla de Zante, que es una isla griega, una de las jónicas, y dice, qué bien lo hice, porque eso es al principio, esto lo podemos decir porque tampoco vamos a desvelar mucho, pero... Bueno, el capítulo 1. Sí, fue al Sí, principio, pero justo en ese momento ya faltaba la musiquita. sí, sí. Sí, porque dice, qué bien lo hice, que puse esa foto en las redes y así marqué mi territorio y dije que estaba yo con ella. Eso simple, dicho de una manera muy sencilla, ya te está dando el tono de la novela, de la trama y lo que vamos a vivir, la intensidad de lo que vamos a vivir. La balanza de lo importante que era para ella, ¿no? Mantener su anonimato, ¿no? Personal, saber diferenciar de la escritora a ser ella misma y la manipulación y la maldad de él de qué bien lo hice, diciendo a todos sus seguidores quién era yo, ¿no? Ya estamos con lo mismo, ¿no? Complejo de inferioridad, inseguridad, ¿no? Pues ante esto hago lo otro, me siento mejor, pero sigo haciendo daño. Es un problema, es un pez que se muerde la cola constantemente. Totalmente. La isla de Zante sale en la Odisea y es una de las islas de donde vienen la mayoría de los pretendientes de Penélope, la mujer de Ulises, que se queda esperándola, mientras, fíjate que Ulises, el viaje, ese itinerario en la Odisea de Ulises, podría ser un símbolo Malin, porque llega a un desafío, lo enfrenta, se queda incluso atrapado en una isla, vuelve y luego escapa con una versión mejorada, en principio, de él mismo. Y dije, bueno, no sé si lo habrá hecho adrede o no, el dar ese toque a la Odisea.
No, es alucinante lo que ves. Tú ves más allá, tú tienes como rayos X que es No, una isla pero que años queriendo ir. Y la gente me ha dicho, qué bien has descrito Zante, qué chulo. Porque digo, no he estado. Me encantaría ir, pero no he estado. He estado en varias islas griegas, pero en Zante no, y me gustaría ir. Es complicado por el tema de los horarios, de las escalas que hay para llegar. Todos los vuelos que van a Grecia salen de madrugada, con una niña pequeña es difícil, ¿no? mm, Pero bueno, he estado en Santorini, he estado en Mykonos, ¿no? Y me encantaría ir. Y dije, la tengo que meter. Porque como cuando escribes, lo vives, dije, al menos ya he estado. Y hay un momento de distorsión que no sé si he estado o no, ujú. porque es cierto, ¿eh? Porque digo, ¿he estado o no he estado? Porque me lo he imaginado tanto, me he documentado en la isla, he visto tantas imágenes y tantos relatos sobre ella que creo que he estado. Entonces, bueno, es una de las maneras de poder decir que he estado. Eso es la magia de la literatura, que cuando me dicen, ahora con la inteligencia artificial, con el GPT 4 que va a salir, ahora van a leer los libros por nosotros y nos harán un resumen. Y yo me tiro de los pelos diciendo, pero os vais a perder la vida. Pues no, los van a escribir ya, ¿eh? Ya hay inteligencias que son capaces de hacer relatos grandes, ¿eh? Bueno, lucharemos con las máquinas porque las máquinas podrán ser perfectas, pero no sabrán equivocarse, ¿no? Y yo creo que al final nos diferencia un poco de ellos el hecho de equivocarnos y esto nos hace mejores. Entonces, Yo también lo pienso, que al final el símbolo Malin también va de eso, de encontrar tu mejor versión a través del trabajo y de seguir adelante. Seguimos con la mitología, la vieja Talasa, me ha encantado. Y no sé si existe. mucho me lo pregunta. La vieja Talasa es, si existiera, les habría hecho un flaco favor porque estaría ya a reventar de gente yendo para allí, ¿no? Y hay gente que me dice, pero si yo soy de Barcelona, pero si yo, ¿dónde está eso? ¿Dónde está? ¿En qué calle está? ¿No? No, la vieja Talasa, yo me dedico a la reforma, ¿no? Y a construcción. Y la vieja Talasa fue una casa que reformamos en Vallvidriera, en la montañita de Barcelona. Y dije, esto tiene que ser un escenario de una novela. Y qué mejor que hacerlo público, ¿no? Como una taberna o una bodega. Y ha generado mucha controversia, ¿eh? Este lugar. En las lecturas conjuntas todo el mundo me ha dicho que quieren ir, que si vienen a Barcelona lo primero que van a hacer es ir a la Vieja Tarasa. Y desgraciadamente no existe. Yo lo que quiero es abrirla, porque además con el mural ese ya... Hay alguien que quiere financiarlo, yo me pongo ahí. Sería un exitazo, ¿eh? Porque imagínate, ¿no? Con todas las vistas, ¿no? Con la diosa allí, la diosa del mar, ¿no? El Mm, señor del Mediterráneo. Bueno, era importante ese escenario, para el principio y para el final, era muy ujú. importante. Cierra el círculo de otra manera, es una especie también de salida. Bueno, es una salida. Talasa, Construye así y encuentra como el objetivo. Sí, sí. totalmente. Talasa, la diosa de, bueno, la personificación, la diosa, la representación del mar Mediterráneo, que también originariamente era concebida por los griegos como una de las tres partes de la creación. Estaba Gea, perdón, Urano y Talasa. Era la tríada de la creación. Y también me ha parecido muy, muy interesante como la creación que surge del intento de destrucción. Entonces, daba también, además con ese mural que te lo imaginas, lo describes perfectamente. Tienes una capacidad de crear esas imágenes potentes. Pero lo que me maravilla es de manera líquida, sencilla. Parece que no te estés introduciendo en ella y de repente tu cerebro ha creado perfectamente esa imagen, ya casi hueles las plantas que debe haber en esa terraza. Vi que al final menos es más, ¿no? Y saber, al principio, sobre todo con la Rosa de Alfeti, era de muchos detalles, de pararme en la habitación como era. Y me pasaba ahí 3 párrafos estudiando la habitación, ¿no? Y yo creo que si en una habitación la quieres describir, ¿no? Con un pequeño detalle, ¿no? Con un jarrón de flores, un deteriorado, con un cuadro concreto, creo que eso lo llena todo, ¿no? Y todo lo demás, nuestro cerebro es capaz de tapar todos los huecos que faltan, ¿no? Igual pasa un poco como con la personalidad, ¿no? No me gusta describir mucho físicamente, ¿no? 4 pinceladitas, pero hay esto y esto psicológico. Entonces, cada uno es capaz de generar todo lo que falta y yo creo que gusta más porque empatizas más, porque al final te hace estudio el personaje, te hace estudio los escenarios y creo que esa es una virtud que agradezco tener, ¿no? Porque pienso y he leído mucho a muchos autores que o bien lo hacen muy poco o bien lo hacen demasiado, ¿no? Entonces, estar un poco entre el medio por ahí, ¿no? Y dejar que sea el lector el que finalice, ¿no? Los detalles, yo creo que es lo mejor. Es muy, muy visual y mi marido, que se la leyó antes que yo,
me dijo, esto es como una serie, te lo lees, lo que es muy positivo, sobre todo para un thriller y deja pozo, que es tu valor añadido, que no es solo la acción. Bueno, mira, sí, hablando del tema este, me ha pasado también con Anómala, ¿no? Anómala ya me han llegado a decir que valdría para serie y no puedo comentar nada, pero estoy trabajando en ello, ¿vale? Porque yo creo que Totalmente. acabará guionizada seguramente, ¿eh? Porque es un material fácil de guionizar, es muy visual y da para llevarlo a la pantalla. Y Magda es muy, muy interesante como mujer, como personaje y su relación con el resto de personajes. Yo me acuerdo muchísimo de Magda. Hablando de las imágenes, he rescatado una que para que veáis un poco, claro, para entenderla más deberíais saber de dónde venís, cosa que no vamos a hablar porque si no vamos a desgranar un poco la trama, pero bueno, leo esta frase que he rescatado de El símbolo Malin de Jordi. Solo estaba él, el porro que violaba sus pupilas cansadas a cada calada y los aviones que bien enfilados se dirigían hacia la pista. Cuando ha habido una violación en la trama, escuchar, que parece que lo estoy escuchando, leer esta palabra cobra una gran amplitud y hace que el proceso, salvando todas las distancias y con sumo respeto, pero el proceso de una violación y el consumo de drogas hacen en la persona casi lo mismo en el sentido de destruir, va destruyendo su visión de la vida, altera su percepción. La distorsiona totalmente, ¿no? Porque él, después de haberlo hecho, sigue cuestionándose si lo ha hecho o no. O sea, es curioso, ¿no? Y cuando lo hacía, yo me preguntaba, ¿pero esto va a ser creíble? Y yo creo que sí que es creíble, ¿no? Porque una, no estás en tus cabales y dos, está fluctuando ahí por un universo que no sabes si es real o no. Entonces, él le cuesta asimilar, o sea, tarda mucho en asimilar lo que ha llegado a hacer. Y está todo el día preguntándose si no, si es cierto, si no es cierto. Claro, todo esto me aterra, ¿no? Porque saber que hay gente que es capaz de violar y no saber si lo ha hecho es peligroso, ¿no? Incluso asesinar, ¿no? Que cuando se dan cuenta qué he hecho y terminan suicidándose, por ejemplo, ¿no? Porque ¿qué es lo que ha pasado, ¿no? O sea, llegar a un nivel casi de esquizofrenia como para no admitir tus errores, ¿no? Es aterrador, la verdad. Absolutamente. Tenemos en el símbolo Malin también guiños a la historia interminable, guiños a diferentes películas, tampoco podemos ahondar mucho. Está Sísifo, que nos lo hemos dejado en la mitología también. Qué interesante es Sísifo. Allá la explosión ya. Esto, vamos, que la historia de Sísifo tendría que salir sí o sí. Era mi as en la manga. Y tenía que ser esa. Sí, tenía que ser esa. Sí. No podía ser otra porque es que lo cerraba todo, ¿no? Era el colosón final, ¿no? Es que el mejor castigo, ¿no? O sea, es que al final no se podía ocurrir de otra manera. Era sí o sí. Y hablando de castigo, sin entrar en el detalle, pero volviendo un poquito a la vieja Talasa, a esa representación del Mediterráneo, que se convierte también en una línea, como en una de las mujeres vengadoras de Grecia, las furias, para los romanos, y en cierta medida las tres amigas se convierten también en eso. Estaba pensado, ¿no? Cuando empecé a meter estas pinceladas de mitología y empiezas a leer un poco, ¿no? Porque tampoco está todo a mano y empiezas a leer y dices, pues tiene sentido, ¿no? O sea, forman parte de ese grupo, ¿no? También ellas, o sea, es todo un poco, bueno, es muy visual, pero a la vez, si lees un poco entre líneas, sabes que cada historia tiene su significado y le va como ni al dedo, ¿no? Igual que las canciones, ¿no? Las letras de las canciones, por ejemplo. Todo está por algo, ¿no? Siempre. Totalmente, cuando leáis a Jordi, a cualquiera, pero Jordi es que se divierte, yo creo, dejando esas miguitas de pan entre las líneas y por toda la trama. Quien las descubra bien y quien no también, ¿no? Pero bueno, cuando las descubren para mí es, imagínate, ¿no? Me siento orgulloso de que alguien las vea. Hay gente que sí que ha visto algunas y bueno, pues tú es que ves muchas, tú ves más allá. Entonces te dije, Lorena, vamos, la primera. Pues vamos a dejarlo aquí porque te dije 45 minutos, ya me he pasado, nos podemos hablar. Es un placer hablar contigo siempre. Estoy encantado. Me encanta, se me ha hecho muy corto, ¿eh?
Sí, pero contigo sí, porque nos ponemos a hablar y claro, el entusiasmo, yo como lectora y tú como escritor, pues nos puede. Y a propósito, también he sentido otra vuelta de tuerca de James, de Henry James, que es uno de mis libros favoritos en cómo retuerces la trama, pero claro, tampoco vamos a entrar, porque lo maravilloso es ir descubriéndolo poco a poco y os va a deleitar, como seáis amantes del thriller, de las buenas historias, gente que le guste la maldad. No que le guste, sino que se sienta atraído por entender los mecanismos de la maldad, porque lo diseccionas muy, muy bien. Así que nada, muchísimas gracias por esta maravillosa historia. A ver, yo quería dejar mi pequeño mensaje y sobre todo demostrar que todos podemos ser Sonias, todos podemos ser Samueles y que al final hay que poner un poco de sentido común y no sé, ojalá mejoremos como especie, ¿no? Y que nos tratemos bien y bueno, siempre habrán diferencias, somos todos diferentes, pero al final hay que aceptarse, hay que respetarse y hay que saber parar a tiempo, ¿no? Y todo esto, bueno, para mí era importante, ¿no? Y Parada a yo tiempo ahí también es súper importante y a veces... lo dejo y bueno, ojalá guste y ojalá. Hay gente que me ha dicho, es que ahora no me atrevo, no, ahora no estoy en un buen momento para meterme. Bueno, es que nunca hay buen momento para según qué cosas, ¿no? O sea, y precisamente cuando estás de bajón es cuando pueden venir las águilas, ¿no? Y Mm. entonces siempre hay que estar en guardia y siempre hay que estar preparado, ¿no? Y aprender y construir, como tú has dicho, que es más importante. Totalmente. Una de las mejores maneras con la literatura también. No os olvidéis de leer, por favor. Leed, que es bueno para tener armas para combatir esto que está diciendo Jordi. El acecho de los depredadores que están ahí siempre. Muchísimas gracias, un súper abrazo y espero escribir Gracias. y acabar pronto para volver a tu casa. A tu casa también. Esta es tu casa, esta pequeña cueva que tenemos aquí. Muchísimas gracias, Jordi. Chao.